Hola, hola, amante del open source. Te habla DriveMeca desde Bogotá, Colombia, autor de los blogs Videojuegos y Open Source y DriveMeca.com trayéndote un nuevo video de código abierto. Hoy te voy a hablar de un tema que me preguntan bastante. Vamos a ver cómo particionar de forma manual un servidor Linux Ubuntu Server Bionic Beaver 1804 LTS. ¿Por qué particionar de forma manual? Bueno, normalmente cuando instalamos Linux, sea server o sea estación de trabajo, Ubuntu, CentOS, Debian, la distribución que sea, nos da a elegir si queremos particionado automático o de forma manual. La diferencia entre ambos es que en la automática el sistema operativo, el asistente generalmente va a crear una única partición root, una swap y no más, con algunas excepciones de algunos asistentes que permiten crear la home separada. Por lo general esa es la forma más sencilla y automática de que un asistente nos particione el disco de nuestro equipo. Esto tiene sus ventajas. Si eres una persona que acaba de llegar a Linux y no conoce mucho sobre open source y no se quiere complicar en los temas de particionado, pero si ya llevas un tiempo o quieres tener un poco más de poder con tu instalación open source, pues idealmente debes particionar de forma manual. La forma manual te va a dar la ventaja también de que si tienes otra partición, sea de datos o de otro sistema operativo, como por ejemplo Microsoft Windows, vas a compartir disco con Windows, entonces tienes que instalar de forma manual. La forma automática va a borrar todo el disco y eliminaría esta partición, mientras que la forma manual tú serías quien tienes que elegir qué particiones crear, cuáles usar, qué formato, qué tamaño, dónde montarlas, etcétera, etcétera. Entonces, aunque ya he mostrado cómo hacerlo en otras distribuciones, me faltaba mostrarlo para Ubuntu Server y es el tema de este video. Vamos a ver entonces cómo particionar de forma manual en Ubuntu Bionic Beaver. Cuando instalas Bionic Beaver en su modalidad server, justamente en el paso 6 te va a poner a elegir si vas a usar el disco entero, que es la forma automática, o vas a particionar de forma manual. Para este video te voy a mostrar cómo particionar de forma manual. Ya vas a ver que no es tan complejo como en otras distribuciones o versiones anteriores. Bajamos por medio del cursor a la opción manual, presionamos Enter. Se nos van a listar los discos que tengamos en nuestro equipo. En este caso solo tengo un único disco de 24 o 25 gigas, un disco local. Esto es una máquina VirtualBox, por eso el nombre del disco es VBox Hard Disk. Y lo que vamos a hacer es comenzar a agregar particiones. Presionamos Enter sobre la opción Add First Partition. Él acá nos va a mostrar la opción de agregar la primera partición de 24.998 gigas que hay disponibles. Bien. Además de eso tenemos la opción de formatear o crear swap para el disco completo. Esto, como dicen, no es normal y es para usuarios avanzados. Y volver a mostrar la información del disco. Vamos a comenzar entonces creando una partición. Y aquí es cuando comienza a fluir la magia. Aquí es cuando vamos a crear las particiones. Antes de empezar, debes tener una idea de qué particiones son las que necesitas y para qué. No es lo mismo si estás preparando un servidor web o si estás preparando un servidor de email o si vas a tener todas esas opciones en un mismo servidor web y email, por ejemplo, o si vas a tener un directorio activo, etcétera, etcétera. Cada uno de esos servicios generalmente usa su propio file system o su propio directorio y para tenerlo mejor optimizado, lo ideal es que estén en su propia partición. Bien, entonces
Supongamos que este servidor lo vamos a crear para servidor de páginas web y para servidor Samba. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es crearnos nuestra partición root, que es la barra inclinada. De estos 25 gigas vamos a darle 7 gigas a la partición root, ¿sí? Y aquí llegamos a una parte que debemos tener cuidado. Cuando estamos colocando el tamaño podemos poner G para gigas o M para megabytes. Entonces vamos a ponerle G para que nos cree una partición de 7 gigas. Si presionamos espaciador o tecla espacio, se nos muestran los posibles formatos que podemos usar: Stem 4, XFS, BTRFS, o crear un formato swap o dejar sin formatear. Esta opción de dejar sin formatear es, como ya has podido ver, Ubuntu Server Bionic Beaver no permite crear volúmenes lógicos LVM ni permite crear RAID por configuración de software. Entonces, en caso dado que quieras hacerlo después tú de forma manual, pues una opción sería dejar esta partición sin formatear. Bien, vamos a elegir entonces Stem 4, presionamos Enter. Debajo podemos decir dónde queremos montar esta partición. Si presionamos espacio, se nos muestran diferentes opciones. Bien, y algo muy importante, podemos dejar la partición sin montar para el tema que ya te comenté, que si quieres hacer un LVM después o quieres hacer un RAID o usar este espacio para otra cosa, pues la puedes dejar sin montar. Entonces vamos a elegir, bueno, si queremos montarlo en otra parte, la partición, usamos esta, Other, y aquí pondríamos dónde queremos montar la partición más exactamente. Bien, en caso dado de que no sea ninguna de estas opciones. Si queremos devolvernos, subimos con el cursor, vamos a decirle que es la partición root y le decimos, bajando con el cursor, que la cree, presionando Enter sobre Create. Ahora, como puedes ver, tenemos ya dos particiones. ¿Por qué dos particiones? Bueno, la partición 1 la creó automáticamente el asistente y esta va a ser usada por Grub para incluir la parte, el código que se utiliza para hacer boot nuestro sistema operativo. Si entramos en esta partición, presionando Enter aquí, se nos comenta ese tema, que es la partición del cargador de boot y va a ser usada por Grub. Bien, es una partición de 1 mega solamente y no podemos borrarla, no podemos hacer nada con ella. Bien, nos devolvemos. Como ves, tenemos la partición 2. En caso dado que queramos hacer cambios, podemos entrar a ella nuevamente. Si es el caso, pudiéramos borrarla. Bien, ahora vamos a agregar otra partición más. En este caso vamos a crear la partición bar. Bien, vamos a crear una partición de memoria virtual o swap. Presionamos Enter. Vamos a crearnos un swap de 2 gigas. Entonces escribimos 2G. Bajamos al formato. Y aquí elegimos swap. Lo marcamos con espaciador. Fíjate que cuando elegimos swap ya no puedes elegir dónde montarlo. Él sabe que es una partición swap y no la puedes montar en otro lugar. Le damos Enter en Create. Y ya tenemos 3 particiones. Vamos a seguir. Ahora vamos a crearnos la partición bar, siempre teniendo en cuenta que nos quedan 15 gigas, casi 16 gigas libres. Entonces vamos a crearnos una bar de 6 gigas. También de formato Stem 4. Elegimos que va a ser la en bar. Damos Enter sobre Create. Ya tenemos 4 particiones. Y vamos a crear nuestra última partición, que es la partición Home. No escribimos nada en tamaño, en size, para que él tome el resto del disco. Bien.
En formato vamos a darle el mismo formato, este en 4, y aquí en Mount vamos a elegir Home. Ok, damos Enter sobre Create y ya tenemos nuestro esquema de particionado, una partición root de 7 GB, una swap de 2 GB, una bar de 6 GB y una home casi de 10 GB. Bien, algo que siempre debes tener en cuenta es que no te crees las particiones con el espacio exacto para lo que necesitas. Es mejor siempre darle un poco más de espacio porque recuerda que él va a tomar de estos espacios, va a tomar para el directorio de Journaling, que es una especie de caché donde él va a estar manejando los archivos que están abiertos en memoria para si en algún momento se te apaga el equipo, ya sea porque se va la corriente, hay un problema con tu fuente de poder, etcétera, sea muy mínimo la información que pierdas. ¿Ok? Entonces tienes que saber eso para que no des los espacios justos. Siempre dale un poco más de espacio. Igual, para este tutorial estoy usando un disco pequeño. Es un disco de 25 gigas. Creería que ya no se consigue un disco así tan pequeño. Ya tenemos mucho más espacio. Pero siempre es bueno que sepas con qué tamaños vas a trabajar para las particiones. Ahora nos vamos con el cursor hacia la opción hecho, le damos enter, él nos va a mostrar un resumen de lo que va a hacer, las particiones que va a crear, el tamaño, el tipo de partición, nos va a decir bueno, qué porcentaje del disco va a usar. En caso dado que quisiéramos hacer algún cambio, podemos devolvernos aquí y editar particiones, o si quisiéramos volver a comenzar, le damos restablecer y él va a empezar otra vez desde cero, borrando este esquema para volver a crearnos el esquema. En este caso, como ya estoy seguro que ese es el esquema que yo quiero, le voy a dar enter sobre hecho. Él nos va a pedir nuevamente que confirmemos que queremos hacer esto porque él va a formatear y ya perderíamos lo que haya en el disco. Bien, damos enter sobre continuar. Se nos va a pedir, bueno, ya los otros pasos de la instalación, por lo cual voy a pausar acá el video y ya continuamos. Terminada la instalación de nuestro servidor Ubuntu Bionic Beaver LTS, nos conectamos o nos logueamos con nuestra cuenta de usuario, la que hayamos creado en el proceso de instalación de nuestro servidor. Y ya podemos verificar el particionado de nuestro disco. Con el comando df-h nos mostrará las diferentes particiones físicas y lógicas de nuestro sistema operativo. Como puedes ver, tenemos una partición root de casi 7 GB. De esta tiene ocupado 1.8 y le quedan libre 4.8. Está usado el 28%. La siguiente que creamos es la bar. Vemos que está al 5%, quedan 5.3 gigas libres. Y la home está casi vacía por completo, le quedan 9.3 gigas libres. Eso por la parte aquí de espacios. Si queremos ver un poco más sobre estas particiones, bueno, aquí vemos que es la SDA2, la SDA4 y la SDA5. Si queremos ver la parte de la partición swap, pues al darle el comando free, aquí tenemos debajo la partición swap de 2 GB, que en este momento no la está utilizando, está usando solo 85 megas de memoria física del giga que tiene de memoria este servidor. Además de eso, podemos ejecutar un sudo fdis -l, se nos pide nuestra contraseña y aquí vemos las particiones creadas cuando instalamos. Bien, es un tipo de esquema GPT
Y aquí debajo vemos todas las particiones, desde la SDA1 hasta la SDA5. Bien, con eso terminamos este video, llegamos al final de este video. Espero que hayas aprendido algo, que te haya gustado. Si fue así, pues te invito a que me regales un me gusta a mi video, así apoyas mi canal. Además de eso, si quieres seguir recibiendo este tipo de información, pues aquí debajo verás el botón para suscribirte y después no olvides darle clic a la campanita que está al lado. Así vas a ser notificado o notificada cada vez que yo publique un nuevo video y no te perderás de mis contenidos. Ya por último, pues compártelo con tus contactos. Recuerda que la información es poder y compartida mucho más. Así vas a ayudar a que mi canal sea reconocido y muchas más personas lleguen a consumir este contenido que estoy publicando a cada rato. Bien, te espero aquí debajo en los comentarios para que me cuentes alguna duda o qué te ha parecido el video. Chao, chao y nos vemos en internet.